¿Qué tal, amigas, amigos de la revista Peninsular? Nos encontramos una vez más en esta emisión de Tiempo de Mujeres, nuestro programa especial dedicado a mujeres talentosas, mujeres que han logrado romper el techo de cristal, que llegan muy lejos, que vencen obstáculos, que toman oportunidades, que enfrentan los retos y salen adelante. Muchas veces nos cuesta trabajo, pero finalmente ahí la llevamos en todos los ámbitos de nuestra vida local, nacional e internacional. Hoy, pues, como siempre, tenemos una invitada muy especial, pero esta invitada especial tiene algo todavía más especial. Fíjense que es una mujer muy jovencita. Yo creo que si no es la más joven que hemos entrevistado, es una de las más jóvenes, que recientemente logró colocarse por elección como diputada en el Congreso local por parte del partido Movimiento Ciudadano. Una chica joven, talentosa, preparada, dinámica, con un compromiso muy importante con la sociedad que la ha llevado a elegir por este camino del servicio a través de la política. Ella se llama Larisa Acosta Escalante. No, muchísimas gracias, la verdad que bien contenta de estar aquí, doctora, y espero platicar muchísimo con usted. No, pues bienvenida. Como pueden ver, es una mujer joven que va a tener el gran reto. Larisa, vas a tener un gran reto. Ahorita vamos a hablar de este reto que tienes enfrente, que es pues participar como diputada, representar a un partido joven que ha dado pues de alguna forma una sorpresa favorable como una opción más, sobre todo para la juventud, incluso para la niñez que se identificaron con este partido y que pues obviamente deseamos ya pasadas las elecciones que pues este reto sea a favor de México, sea a favor de Yucatán, sea a favor de nuestra sociedad. Así es que bienvenida. Larisa, antes de que hablemos de tu trayectoria política, nos gustaría conocer, generalmente esto es para las consolidadas, así como de mi edad, como que ya tienen 30, 40 años de trayectoria, pero en tu corta trayectoria, platícanos, ¿quién es Larisa Acosta? ¿Dónde nació? ¿Qué familia tuvo? ¿Qué quería ser de niña? ¿Quiénes fueron tus referentes? Cuéntanos un poco de tu niñez. Ahorita yo tengo 24 años. La verdad es que crecí en una familia, mis papás se casaron muy jovencitos, doctora, o sea, mis papás, mi mamá tenía 18, mi papá tenía 21, me tienen hasta los 30, o sea, mi papá tenía 30, mi mamá 28. Y en esos 10 años, pues ellos como pareja joven, pues fueron formando una dinámica que estaban como ya muy acostumbrados, a los 10 años me tienen. Y la forma de crianza pues fue muy específica, ¿no? La verdad es que mi papá, sin saberlo, sin entenderlo y también porque también no había esta facilidad, ¿no? Pero no tenía a lo mejor el acceso a esta información de cómo se rompen los estereotipos de género. Pero mi papá, sin saberlo, yo creo que me crió me cimentó en una especie de libertad, que yo ya después pues me di cuenta, ¿no? Que sí existió esa libertad, que a lo mejor no había una conciencia plena de que así era, pero lo fue, ¿no? Entonces pues tuve la oportunidad de crecer rodeada de mucho arte, ¿no? Mi papá es pianista, pues yo crecí con mucha música alrededor, mucho arte de todo tipo, y también con tanto el perfil de mi papá como mi mamá, pues es como un perfil muy compasivo, ¿no? Con mucha empatía. Entonces siento que me hicieron ser pues una mujercita muy sensible y con mucha libertad, porque a los, ¿qué será? 15, yo ya estaba segurísima de que iba a estudiar música. Primero arqueóloga, yo quería ser arqueóloga. Y después me encapricho con que yo quería estudiar música. Yo toco piano, trompeta y me gusta mucho el jazz, ¿no? Y me toca justo notar esta libertad con la que me habían formado, porque todos mis tíos, mis tías, ¿cómo le vas a permitir a Larisa estudiar música? ¿No? O sea, ¿qué va a vivir esa niña? Y a lo mejor en ese momento yo a los 15 creo que no tenía tanto carácter, porque yo me acuerdo que escuchaba las discusiones entre mi tío y mi papá, y yo me acuerdo perfecto que la respuesta era, pues es que es lo que quiere. Y mi papá bien ayudándome en qué escuela, o sea, una libertad total, ¿no? Al final yo estudié Derecho porque quería estudiar Derecho también, porque también se logró la oportunidad de la beca, pero una libertad total, doctora. También como cimentando mucho la confianza, ¿no? Yo siempre pude decidir hasta la fecha y antes, había una confianza en las decisiones.
Y eso, pues yo siento que me permitió mucho equivocarme, en aprender y experimentar mucho todas las Larisas que pueda haber, ¿no? Porque yo creo que nos han metido mucho esta idea de que tenemos solo una carrera y pero no, los humanos somos súper multidisciplinarios y yo tuve esa oportunidad, ese privilegio, yo creo. Ese privilegio, supongo. ¿Tuviste hermanos? Sí, tengo una hermanita que tiene 18. Entonces, bueno, sola tampoco estuviste. Así que finalmente te decantas por lo que es el derecho. ¿Por qué el derecho? Y ahí te preguntaría si ya tenías esta conciencia de que el derecho pues te da todo el marco estructural para poder saber cómo se puede mover el ser humano, sobre todo en el marco de los derechos humanos, supongo. Has de haber tomado esta parte social o qué tipo de derecho te interesó, cómo es que llegas ahí, y además sé que pues has sido buen estudiante y lograste una beca en una buena universidad. Sí, en su momento, o sea, yo me acuerdo que cuarto de primaria fue el típico concurso, ¿no?, de oratoria que se... Y yo en ese momento, sin tener idea de qué era la oratoria y demás, pues yo decía como, qué bonito, un espacio donde puedes decir lo que quieras y la gente pues te escucha y te paras y dices lo que quieras. Así era mi concepción, de qué padre, puedes decir lo que quieras, ¿no? Y no dejé de estar metida en ese mundo. Luego me di cuenta que no me encantaba la oratoria, que había otra área que se llamaba, que es debate, y eso me gustó muchísimo, me apasionó cañón. Yo en 2021 representé a México en el Mundial de Debate. No es tan famoso esa disciplina, pero hay un mundial, ¿no?, que va cambiando de sede. En ese momento fue en la Universidad Rey Juan Carlos de España. Y es una disciplina que yo creo que debería ser tan importante, o sea, te da la oportunidad de darte cuenta de cómo el cerebro se apasiona tan rápido, porque en el formato que hacemos te dan solo 10 minutos para prepararte y armar toda una línea argumental de un tema que no conoces. Pero, o sea, sí, te das la oportunidad de entender que el cerebro se apasiona muy rápido, ¿no? Y que puede creer una verdad así cañón, ¿no?, en muy poco tiempo. Entonces, eso a mí me apasionó muchísimo, me desenvolví en esa área y eso es lo que me permite entrar a la universidad. Ahí, los campeonatos en debate me permiten conseguir la beca, y me decanto en Derecho porque hay una frase que dice como, bueno, una forma de ver las cosas que es: no digas solamente lo que te enoja del mundo, sino di lo que realmente está pasando en el mundo, ¿no? Y para entender qué es lo que está pasando en tu contexto, las desigualdades que hay, las injusticias, pues tienes que entender cuál es el marco de referencia y estudiar si ese marco está bien diseñado o no. Y pues yo me di cuenta que también me gustaba mucho esto. Conocí a un amigo que era baterista que me decía como, a ver, Larisa, para tocar en un festival de jazz no te piden título, pero para ejercer derecho sí. Entonces, yo toco en los festivales que quiero, porque le echo muchas ganas también a esta área, pero no me piden título. Entonces, y eso fue como algo que me ayudó a decidir en ese momento. Para estudiar Derecho. Sí. Y aquí, en esta carrera, bueno, supongo que pues el Derecho tiene amplísimas posibilidades de desarrollo. ¿Qué área fue la que más te interesó o cómo es que finalmente terminas vinculándote a la participación pública, a la política? ¿Cómo comenzaste esto? Pues ha sido muy, digo, circunstancial, no porque nos carezca de planeación o porque yo no quisiera doctorar en tal área, no es así, sino no fue lo que yo persiguiera desde antes, ¿no? Se fue dando, yo generaba proyectos en la universidad, ¿no? Yo decía, bueno, ¿por qué no tenemos un equipo de debate? ¿Y por qué este equipo de debate no participa en eso? Entonces empezaba a crear como ciertos proyectos que fueron generando cimiento. Me permitió entender que me gustaba como la organización colectiva. Y en ese momento, una maestra en que yo admiro mucho, que se llama Nicteja Chacón, ella me manda una convocatoria. Y la convocatoria era del Banco Santander, de una fundación que se llama Botín, y selecciona a 32 estudiantes de toda América Latina y el Caribe. En ese momento agarró 4 mexicanos. Tengo el privilegio de que me agarren aquí en Yucatán y te auspician completamente, o sea, te becan, pero así, o sea, tienes psicólogo, la parte de alimentación completamente cubierta. Y te permiten especializarte en función pública, pero desde una visión muy general. O sea, ves desde modelos educativos hasta cómo neurológicamente se deben diseñar las políticas públicas para que la gente pues siente estas ganas de participar, ¿no? Porque a mí
me choca mucho esta como visión del político, la política, que es como es que la gente tiene que participar y se tiene que involucrar, y es que no se informan, y es que no saben, y no les interesa. Pero es que así es naturalmente, o sea, el humano, si tú no le pones un gancho que psicológicamente diga, a ver, esto me interesa, esto es de fácil, sí, esto es de fácil entendimiento, no le va a interesar, y no hay que juzgar, o sea, así somos los humanos. Entonces, me gustó mucho esta parte como de entender, hay algo que se llama economía del comportamiento, que ganó el premio Nobel de Economía, la primera vez que algo social gana el premio Nobel de Economía, y es entender cómo los cerebros, de alguna u otra forma, ahora sí que hacen conclusiones muy rápido para tomar decisiones. El punto es que me prepararon de forma muy transversal, y yo llego a Yucatán ya con otra visión del servicio público, ¿no? de la función pública. Y conozco a Vida en ese transcurso. En ese momento, a Vida Gómez, que es, pues ha sido una gran representante de Movimiento Ciudadano. Dense cuenta cómo las mujeres aprovechamos las oportunidades, no siempre está dentro del plan de vida, pero hay que estar muy bien preparadas para poder identificar las oportunidades y obviamente desarrollarlas. Pero quédense con nosotras, aquí en Tiempo de Mujeres estamos con Larisa Acosta, ella es la diputada más joven del Congreso local. Seguimos en un momento. Estamos de vuelta una vez más aquí en su programa Tiempo de Mujeres, después de unos días de haber tomado unos días de descanso, y estamos aquí con don José Moguel en los controles, aquí en la Revista Peninsular, con nuestra invitada de hoy, Larisa Acosta, una joven que está ahora sí que muy comprometida con el mundo político. Larisa, nos decías hace un momento que pues se presentó una oportunidad que es algo que tienen que aprender mucho los jóvenes. Primero hay que prepararse, hay que estar muy bien preparados para poder identificar las oportunidades que se atraviesan. Hay muchas veces que se atraviesan oportunidades en la vida que no las vemos por desconocimiento, o a veces no las tomamos por miedo, y en este caso tú tomaste la oportunidad para poder ingresar en este mundo del debate y una nueva perspectiva con una beca, con una participación en el extranjero para prepararse mejor en el mundo del debate, y de ahí supongo comenzó tu interés por la política. ¿Qué siguió después de esto, Larisa? Sí, fíjate, ¿no? Yo tenía muy claro que político con el que yo me reuniera, persona en la función pública que yo conociera, pues me daba cuenta que con esas personas que me reuní, que yo no me sentía cómoda, ¿no? Yo siento que hay una intención del político muy marcada de caerle bien a la persona, y en muchas ocasiones rompe pues lo que es la propia persona, ¿no? O sea, si no saben bailar, bailan, si no saben contar chistes, o sea, hacen todo para caerte bien, ¿no? Y no había conectado yo con nadie, habían sido diferentes partidos políticos, personas que me habían invitado a sentarme, y yo platicaba y no conectaba, ¿no? Y de ahí conozco a Vida. Minuto 1 me di cuenta que era una mujer muy seria, y eso no te lo encuentras generalmente cuando platicas con una persona en política, ¿no? Muy seria, sin la necesidad de querer conectar de alguna forma, sino que me dijo, a ver, mi plan legislativo es se está haciendo, en ese momento se estaba gestando, se estaba diseñando el parlamento que hubo en su momento, sí, para la Comisión de Igualdad de Género. Sí. Y recuerdo que me gustó mucho, o sea, platiqué con ella y dije, me gustó el ambiente en el que se dio la plática, me gustó las alternativas que me presentó, pero yo tenía en ese momento, y lo sigo teniendo, ¿no? Una barrera antipartidista marcadísima, o sea, yo decía, no, o sea, yo no voy a ser de ningún partido político. Entonces le dije, a mí me gusta mucho el tema de participación ciudadana, puedo colaborar, pero no quiero introducirme a Movimiento Ciudadano. Pasaron los meses y también me di cuenta que tenía yo la oportunidad de generar un espacio junto con otras personas, de gente que no se imaginaba en política partidista, pero que sí tenía una causa, ¿no? Claro, claro. José Humberto, por ejemplo, es un liderazgo que viene de generar espacios para la movilidad en el estudio en la Facultad de Derecho, y es un joven que justo venía ya con una causa muy marcada, con un trabajo hecho,
y que vio en Movimiento Ciudadano pues un espacio para seguir desarrollando esa causa, independientemente de que él siga su trabajo paralelo, que no se vincula con Movimiento Ciudadano, ¿no? Entonces me gustó esa libertad, me gustó la libertad creativa de que nuestros eventos y espacios pudieran poner al centro a la persona y no al político. Esta capacidad también de feedback, de poder decir, oye, esto creo que no está funcionando, no me está gustando. Y algo tan básico, o sea, los partidos políticos tienen una estructura y una forma de ser tan anticuada, sí, pero tan anticuada. Acartonada. Acartonada, de flojerísima, o sea, que no funciona, que la gente ya no soporta. Que tener la libertad de poder hacer otro tipo de dinámicas me gustó mucho. Ningún espacio es perfecto, pero creo que hay los suficientes liderazgos adentro del Movimiento Ciudadano para empujar un nuevo diseño que lleva tiempo, que sí, pero me gusta el tipo de liderazgo que hay adentro. Y se fue gestando poco a poco esta confianza de decir, me gusta Movimiento Ciudadano, me siento cómoda en Movimiento Ciudadano y aquí quiero ejercer mi carrera política, ¿no? Y entré como delegada de jóvenes, que pues coordina como todo el área pues de jóvenes en el estado. Me tocó pues recorrer los municipios que hoy en esta elección compitieron, ¿no?, para las presidencias municipales, porque hay que recordar que Movimiento Ciudadano pues no tuvo en los 106, pero sí en los que creíamos que era importante. ¿Cómo cuántos tuvieron representantes? En competencia fueron 15, pero... ¿Lograron presidencias municipales? 2 presidencias municipales. Dos. ¿Cuáles son? Silán de Bravo, que fue la nueva, sí. Itzemul, que ya era... Se quedó. Sí, se quedó. Por la nueva fue Silán de Bravo, pero el tema es que hubieron muchas que se quedó en segunda fuerza, ¿no? Sí. Acanque se quedó en segunda fuerza, en el propio Humán se quedó en segunda fuerza, Tella también. Sí, avanzó bastante. Sí, muchísimo, se consideraron estos liderazgos, los equipos, también se dieron cuenta de la capacidad, a pesar de la ola que pues teníamos enfrente, una capacidad de avance muy importante. Los candidatos a diputados locales también, yo siempre digo que los candidatos a diputados locales las candidaturas que más admiro son las de Movimiento Ciudadano, porque eran maestros, maestras, estudiantes, periodistas, juventudes, gente que no tenía ni el recurso ni todas las facilidades para tener una candidatura y que tuvieron una cantidad de votos muy respetable, ¿no? Sí, fue un avance importante y además sí. Aquí, si me permites, la verdad hay que reconocer el trabajo de Vida Gómez. Es una joven a la que entrevisté hace muchos años y déjenme decirles que es una de las jóvenes en política que más admiración me causa, porque ella, un tanto siguiendo la línea que tú me estás comentando de tu propia vida, ella estuvo estudiando a cada partido para saber cuál era la línea, las agendas de cada partido que estuvo estudiando, hasta que encontró y tuvo un espacio en el PRI y tuvo ahí una buena comunicación, inicialmente con Ivonne Ortega, y más adelante despegó con sus propias armas, y esto la ha consolidado como una muy buena política. Yo creo que eso también tuvo bastante que ver, además del movimiento nacional para Movimiento Ciudadano. Larisa, ahora pues empezarán próximamente en la legislatura. ¿Hay alguna agenda en particular que a ti te interese? Yo competí por el 8º distrito. La realidad es que yo entré por lo que conoces por repechaje. Repechaje. ¿No? En ser la mujer mejor votada dentro del partido me permite entrar. Y aunque hoy nos toca representar a todo el estado, sí hay temas de urbanismo que en el área en específico donde yo competí, que tienen que ver con diseño de la ciudad, el derecho a la ciudad, cómo esto afecta a nuestra salud mental, que afecta de formas abismales, o sea, el cómo está diseñado un espacio, en cuánto tiempo tú llegas a visitar a tus seres queridos, a tu escuela, a tu trabajo, el tipo de luminaria también, si es blanca o amarilla, todo esto afecta dentro de nuestro y los grupos etarios. Y los grupos etarios también. Y sobre todo la gente mayor que no tiene una gran comodidad en los ámbitos urbanos, sobre todo ahora que tenemos una población mayor. Ahí te los encargamos, por favor. Sí, no, eso es importantísimo. Sí. A mí esa área me mueve mucho, creo que hace falta mucho un diseño de la ciudad, pero pensando en las personas. Yo meto mucho el tema de la paz negativa. Creo que en Yucatán, en la legislación, no se ve este entendimiento de que vivimos en un espacio de paz negativa. La iranología es la ciencia que estudia la paz. Y la iranología dice, a ver, hay muchos... ¿La qué? Perdón. Iranología.
Irenología. ¿Irenología? Es la ciencia que estudia la paz. Ah, caray, acabamos de aprender algo, irenología. Apúntenlo porque hay que ver de qué trata. Sí, porque cuéntanos. La paz es como la salud mental. O sea, hay muchos tipos de paz, ¿no? Hay la paz que acaba de crearse después de un contexto de guerra, por ejemplo. La paz negativa lo que hace referencia es un estado donde hay muchos tipos de violencia, primero hay que decirlo, ¿no? Esto lo sabemos. Entonces, hay lugares o contextos donde llegamos y decimos, esto es paz negativa porque no hay secuestros, el número de homicidios a comparación de otros espacios es menor, no hay violencia pues física en las calles, no hay narcomantas, pero decimos que es paz negativa porque hay otro tipo de violencia. Recordemos que no todas las violencias son físicas, ¿no? Que tienen, por ejemplo, somos el primer lugar en discriminación de todo el país, Yucatán, primer lugar en discriminación de todo el país. Somos clasistas, racistas, xenofóbicos, edadistas, sí, misóginos, ¿no? Sí, y pues este tema, ¿no? Del abuso sexual infantil, claro, el embarazo estamos en primer lugar, el alcoholismo, suicidio. O sea, hay como una serie de realidades que tienen que ver desde el cómo está diseñada y pensada la ciudad hasta cómo estamos ahora sí que confrontando nuestras realidades, de cómo vemos a la otra persona, ¿no? O sea, de cómo aceptamos la diversidad, de si no la aceptamos, el cómo se configura una sociedad que tiene que ver más allá de si no hay una narcomanta o no, es muy importante y creo que nos hemos concentrado tanto en que no hay balaceras, que creemos que todo está bien, pero yo siempre pongo el ejemplo, es como, o sea, no sé, ir a un lugar muy frío y tener una súper chamarra y ropa térmica, pero andar sin zapatos, ¿no? O sea, el frío se está colando. Y yo creo que eso pasa en Yucatán, ¿no? Se está colando o sea, tenemos la violencia muy internalizada, la desigualdad muy internalizada, pero la dejamos pasar porque tenemos la chamarra bien puesta, ¿no? Bueno, la primera violencia estructural es la pobreza, y sí, ahí los datos de Coneval pues sí nos ubican entre los estados con mayor índice de desigualdad y violencia y pobreza multidimensional. Entonces esa sería parte de, y supongo que además a nivel legislativo, porque hay que ajustar varias reglamentaciones, leyes y reglamentaciones y homologar una serie de leyes para poder pues disminuir así es, esta desigualdad, esta exclusión. Yo tengo claro es que lo vi con vida, ¿no? Ella tenía las puertas abiertas del Congreso para que fuera una herramienta para el activismo, para la gente que ya tiene una agenda, para la gente que tiene, pues, sí, trabajamos con peso ella, de investigación, varias sí, yo sé, de investigación que vale la pena, en lugar de estar, el peor error del político, yo creo que es querer inventar. Querer inventar lo que ya está claro en el camino y que no se ha trabajado. Incluso en las propias candidaturas, hay candidatos que dicen como, es que tengo que tener una propuesta increíble sobre tal. A ver, o sea, sé el puente, ¿no? Entonces, tengo muy claro que ese es un reto para mí, continuar con ese trabajo de no querer inventar, sino ser puente, ¿no? Para lo que ya está investigado, para el trabajo que se viene haciendo. Pero sí sé que las agendas son la desigualdad, el derecho a la ciudad, y por otro lado, yo creo que es una bandera que se vincula con todo esto, y es la participación ciudadana. La ley de participación ciudadana en Yucatán tiene 3 mecanismos muy pobres, muy mal estructurados, y es un tema que me apasiona mucho. Entonces, pues de mucho trabajo legislativo, pero sobre todo de saber escuchar y abrirse a la gente que ya tiene un trabajo pues pesado en estas áreas. Pues me parece una respuesta bastante positiva la de Larisa. Fíjense que entre el trabajo que hemos hecho las activistas feministas ya durante muchos años con los legisladores, fíjate que en esta última legislación, la legislación de la paridad, donde por cierto habían más mujeres, hay todavía más mujeres que hombres, tuvimos una muy buena relación y logramos sacar colectivamente varias propuestas que venían de sociedad civil que abanderaban las legisladoras. Es una vía más fácil y logramos varios avances. Algunas se quedaron todavía en la congeladora, en fase de estudio, pero sí habría que voltear a ver. Y la preocupación obviamente para algunas de nosotras, para la población en general, alguna parte de la población, es que pues no vengan las aplanadoras del partido que ganó, ¿no? que
que tiene sus mayorías, sino que se defiendan realmente estas necesidades ciudadanas. Así es que pues me parece una buena propuesta seguir con esta agenda. ¿Alguna otra idea que tengas con el trabajo legislativo? ¿Qué más piensas hacer durante este periodo? ¿Cuándo empiezas? ¿Con qué equipo cuentas? ¿Cómo lo vas a trabajar? Nosotros iniciamos el 1 de septiembre, ese día toma protesta en la legislatura. La realidad es que, doctora, el equipo que trabajó, que hicimos esta campaña en colectivo en el distrito en el que competimos en este momento, pero que seguimos trabajando ahora con una visión de Yucatán completo, pues un equipo muy joven. La persona más joven tenía 18, bueno 17, cumplió 18 en la campaña. Y el más grande tenía 28, ¿no? Uy, muy joven. Éramos muy jóvenes, ¿no? La candidata suplente del distrito que se llama Pamela, hoy diputada suplente, tiene mi edad, tiene 24. También ella se acaba de graduar de la UADY. Y la realidad es que yo creo que una de las cosas que nos ayudó a tener una campaña distinta, un contacto distinto con la gente, a pesar de las carencias y de todo lo que íbamos ahí pasando, era pues esta visión de innovar y de ser creativos y creativas, porque las herramientas las teníamos que crear nosotros y las alianzas nosotros y ver cómo íbamos gestando todo, pero desde la innovación, ¿no? Y la idea es, quien me coordinaba la campaña era la propia Pamela, ¿no? Diseñaba las rutas, veía todo, las ideas las rebotábamos entre todos. Obviamente esto genera una responsabilidad muy grande, pero lo que voy es que yo conozco candidaturas muy jóvenes que su coordinador de campaña es mucho mayor, ¿no? Y esto no tiene nada de malo. A lo que voy es que sí quisimos cuidar y hacer que prevalezca una visión de juventudes. Una nueva visión, en este caso de juventudes. Menos recursos, pues más creatividad. Pero permíteme un momentito, Larisa, vamos a una pausa, volvemos en este espacio de Tiempo de Mujeres con nuestra invitada del día de hoy. Quédense con nosotras. Estamos de vuelta aquí en Tiempo de Mujeres en la revista Peninsular con don José Moguel en los controles. Como siempre, dinámico, sigue sin dejarse entrevistar, ya lo lograremos algún día para ver cómo se ha logrado deconstruir su masculinidad con todas nuestras invitadas después de 2 años y medio de trabajo y de escuchar. No se imagina lo que don José ha escuchado aquí con nosotras, sobre todo fuera de cámaras, ¿verdad? Larisa, me parece muy interesante la visión que mostraron ustedes en Movimiento Ciudadano de cuidar la imagen de las juventudes, a pesar de que obviamente pues tuvieron apoyo de gente mayor. Y aquí sí me gustaría que nos dieras un panorama así muy cortito, en muy poco tiempo, de dame una idea así como que muy rápida de que cómo ves desde ahí. Pues yo soy baby boomer de los 60, ¿cómo ves desde ahí el mundo? En general. Voy a intentar ser corta. Así, corta, concisa, y porque he recibido información de todo tipo. Estamos por publicar un libro sobre esto precisamente, y he recibido mensajes desde ustedes, los baby boomers destruyeron nuestro planeta, no queremos hijos, nuestras relaciones de pareja deben ser más libres, queremos tener animales, no queremos comer carne. O sea, hay una nueva dimensión de las juventudes, ven el mundo diferente, la movilidad social no es tan importante, pero también vemos una generación llamada de cristal, de mazapán, peor aún. Es un poquito desde una persona centrada como tú. ¿Cómo ves desde ahí el mundo cuál sería el reto? Ahorita justo decías, ¿no? Viéndolo desde acá, yo creo que es, desde mi perspectiva, todo lo contrario. O sea, yo creo que mi generación siente que todo el sistema está hecho para que nosotros lo veamos así, ¿no? Las opiniones que tenemos, la forma en la que tenemos todas estas nuevas ideas, como tú dices, pues nos sentimos como muy juzgados, ¿no? Siempre hay esta como percepción de, pues no saben de qué hablan. Y yo siempre digo, hay escritos de los egipcios, donde ya los egipcios decían, la juventud está peor que nunca,
O sea, siempre hay esta opinión, siempre, o sea, en todas las generaciones, todas las épocas de la historia, siempre ha sido, la juventud es incontrolable, lo peor de lo peor, ¿no? Entonces creo que siempre estamos buscando estos espacios donde nos sentimos seguros y podemos como opinar desde el liderazgo, desde, que a mí me pasó específicamente ahorita en política, en Movimiento Ciudadano, no lo encontraba yo en otro espacio político, me consta, pero justo creo que lo vemos un poco así, y estos liderazgos juveniles que van saliendo y van generando estas narrativas de nuevas formas de comunicarnos, de ser, de lo que los molesta, lo que no, pues son liderazgos muy valientes, ¿no? Porque creo que todo está diseñado para que sea muy adultocéntrico, para vernos así. Digo, hay muchos tipos de discriminación, la edadista, por ejemplo, lo mencioné, es una realidad, pero sí creo que las juventudes, todo está diseñado para que nos sintamos así. Y romper ese techo es algo que tenemos que hacer todos los días. Es un gran reto entonces. Y toda esta nueva visión que tienen los jóvenes nos lleva a un reto a toda la sociedad, sobre todo a las generaciones. De verdad hacemos un gran esfuerzo por entender qué es lo que está pasando con nuestros jóvenes. Muchas cosas, pues sí, no las aprobamos. Otras nos sorprenden. Hay gente de mi generación que no quiere escuchar y de plano yo sí he querido tener un acercamiento como investigadora social. De hecho, te comentaba ahorita, estamos por sacar un libro sobre precisamente esto de género, juventudes y cómo ven las nuevas dinámicas de la vida. ¿Tú crees que esta visión pueda trabajarse desde el Congreso y qué retos verías concretamente para Yucatán desde tu posición como legisladora joven? Sí. Yo creo que la realidad es que en Yucatán, desde temas económicos como la renta, el acceso a la vivienda, yo hacía esta investigación a través del INAIP, ¿no? Y ¿por qué se invierte más en ciertas escuelas que en otras? O sea, ¿cuál es este argumento? ¿Cuánta gente malahablante hay en ciertas zonas y por qué ahí se invierte menos en escolaridad? Creo que un reto es la desigualdad para las juventudes. Hay un concepto que se llama contextos de competencia, y tiene que ver con que si bien el Estado no puede garantizar una igualdad pareja, sí tiene que hacer un contexto que permita competir a la gente, y lo primero es educación, ¿no? Aquí en Yucatán vemos una desigualdad tremenda en cómo se invierte en las instituciones educativas, ¿no? Entonces, creo que ese es un reto muy importante, poder analizar esto, no entender el porqué y generar más este piso parejo, ¿no? Lo vemos desde el servicio social, ¿no? Ya se ha hablado mucho de esto, pero para mí es importante porque hay muchas personas que tienen que trabajar y estudiar. ¿Cómo le pides a una persona joven, oye, deja tu trabajo, que ya tienes un salario asegurado, que te permite seguir estudiando, porque tienes que hacer tu servicio social donde te pagan muy poquito, no te pagan nada, y tienes que cumplir con este número de horas, ¿no? O sea, la deserción escolar en ese punto en el que llegan al servicio social. Y ya al final. Sí. Es tremenda. Y otro tema, las becas, se siguen dando por promedio. A ver, yo siempre he sido ñoña en la escuela, entiendo la importancia de aprovechar los espacios académicos, pero, por ejemplo, ¿no? Yo compartí con un compañero de la UADY que trabaja como guardia de seguridad. Uh-huh. No duerme, tiene que ir al turno de la mañana. ¿Cómo le pides a una persona joven que tiene ese contexto, que aprovecha académicamente claro, y que aparte solo pueda tener la oportunidad de una beca por ese mérito académico, ¿no? Está diseñado de una forma no equitativa, ¿no? Y creo que ese es un reto para las juventudes del estado de Yucatán, que de por sí vivimos en un estado muy caro, con la canasta básica más cara de todo el país, con los sueldos más bajos, ¿no? Otro tipo de retos que puedas ver, sobre todo para las mujeres. Yo creo que en temas de perspectiva de género, cuando hablamos de paz negativa, pues entramos mucho en esta área, ¿no? La violencia familiar en Yucatán es tremenda. Y hoy, cuando hablamos de seguridad y política criminal, habría que entender que en Yucatán hay zonas de la ciudad donde te puedes parar en una zona de la ciudad, tomar tiempo, grabar y ver cada cuánto pasa una patrulla. Eso lo vemos, ¿no? Paras en Campestre y ves que pasa y pasa y pasa la patrulla. Te vas a Cauquel. Uh-huh. La cantidad de robos que hay por semana en ciertas zonas de Cauquel es impresionante, impresionante. Llaman a la patrulla y ni siquiera llega, ¿no? Uh-huh. Entonces,
creo que en este sistema de seguridad que en Yucatán vendemos como, pues, como lo máximo, habría que entender a profundidad cómo esto, pues ahora sí que impacta en temas de género, ¿no? Hoy había una periodista que decía la cantidad de agentes policiales que tiene dentro de su historial violencia familiar es impresionante, ¿no? Entonces, ¿qué tanto tenemos capacitado a nuestro sistema policial? ¿Qué tanto pues, está estudiando la violencia familiar en Yucatán? ¿Y por qué decimos que vivimos en el estado más pacífico si tenemos primeros lugares en estas áreas, ¿no? Entonces, yo creo que falta mucho trabajo ahí. Justo, pues, hay varios trabajos que están en la congeladora que tienen que ver con esto en Yucatán, y creo que hace falta, pues, seguir con el dedo en el renglón. Seguir trabajando esta parte. Pues como pueden darse cuenta, tenemos una legisladora que tiene claridad de los problemas, los fenómenos sociales en Yucatán, sobre todo con la población joven, con la población discriminada, que no solamente son los grupos vulnerados en términos estructurales de pobreza multidimensional, sino también por cuestión étnica los grupos originarios de nuestro pueblo maya, sobre todo en algunos municipios que habría que hacer un seguimiento. Espero que el Congreso pueda dar un seguimiento para ver qué tipo de acciones afirmativas pueden desarrollarse a favor, tal vez no a través del Congreso, pero sí a través de la influencia que ustedes como diputadas, diputados pueden tener a favor de los grupos más vulnerados, como te comentaba, el problema de la gente mayor y la falta de acceso a una serie de recursos y oportunidades. Cuando pueden hacerse una serie de acciones afirmativas, como por dar seguimiento a la gente mayor que vive sola, por decirte algo, o a las chicas, tenemos un alto índice de embarazo adolescente, ¿no? Que también habría que trabajar. Tenemos altos índices de suicidio, es decir, si bien es cierto, hay mayor suicidio masculino que femenino, los intentos de mujeres que quieren suicidarse también son mayores. Estás tocando un tema muy importante que tiene que ver con el mundo que se vende hacia afuera, que es el Yucatán seguro, el Yucatán del no secuestro, no narcotráfico, no balaceras en las calles, etcétera, no asalto a mano armada, no robos de autos como sucede en otros estados, pero sí estamos hablando de un estado que tiene una serie de problemas sociales que tienen que ver con la discriminación y que es precisamente la agenda que está manejando o la que quiere trabajar Larisa como diputada. Larisa, realmente te deseamos lo mejor, los grupos que hemos estado trabajando activamente a favor de la sociedad, pues esperamos poder seguir teniendo esta comunicación con ustedes. Nos gustaría mucho pues tener este encuentro para ver las agendas a favor de los niños, niñas, adolescentes, los pueblos originarios, la población LGBT, que si bien ha tenido avances, también es necesario tener acciones afirmativas focalizadas a favor de la población LGBT. En fin, esto de la discriminación con perspectiva de juventudes es un gran reto. Me da mucho gusto ver que gente como tú, joven, preparada, con todas las ganas, esté pues representándonos ahora en la Cámara de Diputados. Nuestros mejores deseos para ti, para tu equipo, pues para tu partido, que ha tenido un avance y que finalmente pues puede ser un avance a favor de nuestra sociedad. ¿Algo más que quieras agregar para la población que nos escucha? No, muchísimas gracias, muy contenta de haber estado en este espacio. Solo recordar una anécdota. Yo recuerdo que estaba escuchando a varias feministas de tu generación y contaban esta anécdota de cómo eran las protestas, que a veces eran 9 personas. Cositas, sí. Y justo como esta perseverancia, ¿no? Me acuerdo que decían, no, pues es que no es una protesta, esto es un acto simbólico, y actuaban y hacían. Sí, lo disfrazábamos porque nos daba como que penita ser las disidentes. Y hoy el feminismo, pues vemos una cuestión muy distinta, ¿no? Pero hace poco nosotros, yo creo que tendrá año y medio, hicimos una protesta por el suicidio en Yucatán, el fenómeno del suicidio, y éramos 12 personas, sí, ¿no? Y la gente no entiende, ¿por qué protestan por suicidio? O sea, ¿qué pueden hacer una protesta por el suicidio, no? Entonces, creo que justo la conclusión es cómo
pues cómo podemos apoyarnos entre generaciones, ¿no? Hay vivencias que nosotros todavía estamos intentando comprender y que hay gente que ha luchado, o sea, tiene mucha trayectoria en la lucha que nos permite tener pues visiones más complejas o más completas de lo que nos viene todavía, ¿no? Entonces, agradecerte mucho el espacio y estoy a la orden para servirles. No, al contrario, esperamos que nos cuentes cómo va, cuál va a ser la agenda de tu bancada y sobre todo pues esta convivencia intergeneracional que no ha sido fácil. Déjenme decirles que hemos estado pues trabajando con los grupos jóvenes, tenemos formas de ver las cosas muy diferentes, ¿no? Aún así, pues yo creo que es momento de dejarles la estafeta. Nosotros ya tuvimos más de 40 años en esta lucha. Sí, empezamos con pancartas y con velitas, ¿no? Jamás pensamos en pintar un monumento histórico. Eran otras épocas, no sabíamos lo que era la iconografía y el derecho a disentir, incluso en el espacio público. Pero yo creo que tenemos que seguir trabajando. Larisa, un súper gusto tenerte aquí. Esta es tu casa, cuando gustes darnos un mensaje, nueva información, los retos a los que se enfrentan, quejas sobre el sistema político local, pues para que nos lo des a conocer aquí. Muchas gracias, doctora, de verdad, un gustazo. Pues como siempre, agradecerles a todos y todos que nos hayan acompañado en su programa Tiempo de Mujeres. La próxima semana vamos a tener a una baby boomer como invitada, espero que llegue con nosotras para que conozcan una trayectoria empresarial de larga historia. Les esperamos, las esperamos la próxima semana aquí en Tiempo de Mujeres.